Listo, entonces vamos a ver el documento. Entonces, les decía, ¿sí? Que existen más de 300 sedes que son en materia penal. Esto es lo que toca a los tribunales de los magistrados. Tocan estos dos temas que son las faltas menores y delitos graves. Por lo tanto, atienden el 95%. En su libro dice el 96%. Digo, no creo que sea tan específico. 95% de las causas penales, ¿sí? Son tribunales colegiados. Ya habíamos visto la clase pasada de qué se trata esto de tribunales colegiados, ¿sí? Es decir, conocen, sí, ya estudié el dato y sí, en efecto, son 2 o 3 jueces que no necesariamente son abogados, ¿no? Porque yo tenía la duda si eran 2 jueces, pero sí son 2 jueces. Entonces, son 2 o 3 jueces, no necesariamente que sean abogados. Este tipo de casos se resuelven sin jurado, es decir, es nada más la decisión judicial de los 2 o 3 jueces. Los magistrados son asistidos por un secretario que se llama clerk, con estudios jurídicos. Ahí sí este secretario forzosamente debe tener estudios jurídicos. Las decisiones de los magistrados se apelan ante la Corte de la Corona o los tribunales de la Corona y la Alta Corte, ¿sí? Es decir, estos de acá, perdón, aquí, estos de aquí, los cortes de los magistrados, aquí están, ¿sí? Aquí es donde se apela o acá, dependiendo de, ¿sí? Y vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la apelación contra las sentencias emitidas. Luego, nos vamos a ir a los tribunales de condado, es decir, a estos de aquí. Ya vimos estos brevemente, ahora vamos a ver estos. Las cortes o tribunales del condado, ¿sí? Existen aproximadamente 200 tribunales, aquí arriba existían 300, ¿sí? Su competencia es de materia civil, a diferencia de los anteriores que son de materia penal. Los temas que se tocan son incumplimientos contractuales y responsabilidad civil. Esos son los temas que se tocan en estos tribunales de condado. Están organizados en 6 circuitos, ¿sí? Dentro de los 6 circuitos, en cada circuito se compone de jueces de distrito y de jueces de circuito. Los jueces de circuito, que son los últimos, son los que conocen de casos un poco más complejos que los de distrito y, por supuesto, de mayor importancia, ¿sí? En este caso, son las causas penales en los primeros trámites en la Corte de la Corona, ¿sí? Ellos ven, por ejemplo, si la Corte de la Corona o los tribunales de la Corona empiezan un caso de corte penal, quienes le dan seguimiento en su momento son los jueces de circuito de los tribunales del condado. ¿Ok? Luego, viene como excepción en los juicios relativos, toca los juicios relativos a demandas por difamación, en donde interviene un jurado. Hay otras situaciones, pero sobre todo cuando hablamos de temas relativos a las demandas por difamación, es cuando en este tipo de tribunales se interviene un jurado. Si no es el caso de este tipo de situaciones, es decir, de demandas por difamación, no existe jurado, ¿sale? Se resuelve también sin jurado, igual que los anteriores, ¿no? Que los tribunales de los magistrados. Luego, hay un apartado dentro de esto que se llama justicia administrativa. Ya lo van a ver ustedes cuando vean teoría del proceso, ¿sí? Y derecho administrativo. Bueno, hay una que aquí dice justicia administrativa, ¿sí? Y les puse el First Tier Tribunal, que es el tribunal de primera instancia, se divide en varias salas, ¿sí? Estas salas tocan temas de inmigración y asilo, de seguridad social, de impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Si el First Strike Tribunal emite una sentencia y ustedes no están de acuerdo con esa sentencia, entonces pueden apelar, ¿sí? Al Upper Tribunal, que es el Tribunal Superior. Este es el encargado de recibir las apelaciones del primero, ¿sale? Luego, los tribunales superiores, dentro de los tribunales superiores, perdón por irme hasta acá, dentro de estos de aquí, ¿sí?
vamos a ver entonces al Tribunal Superior de Justicia o Alta Corte, como se le llama, ¿vale? Estos tribunales cuentan con 27 sedes, conocen solamente de todo tipo de controversias civiles, es decir, no penales, forman parte de la Suprema Corte de la Judicatura, ¿sí? Y yo les había dicho en la clase pasada, se compone la Corte de la Judicatura de tres grandes miembros, que en este caso es la Alta Corte, el Tribunal de Apelación y los tribunales de la Corona, ¿sí? Ellos tres son los que conforman la Corte de la Judicatura. La Alta Corte, aquí creo que esta era la pregunta que me decía Shilha, ¿sí? ¿Si era esta por acá, Shilha? Sí, es eso. Sí, ok. La Alta Corte se compone de lo que son tres, podremos decir, tres divisiones, ¿sí? Que es el Queen's Bench Division, que conoce de demandas civiles, luego el Chancery Division, que conoce de quiebras, hipotecas, escrituras, impuestos, bla, 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 aquí viene, y luego la Family Division, que por obviedad, ¿sí? Conoce de temas relacionados a la familia, es decir, controversias conyugales, adopciones, tutelas y asuntos testamentarios no contenciosos, es decir, que no haya una bronca en el asunto testamentario, sino que sea por voluntad de partes y ese es el que conoce la Family Division, ¿sí? Ahora, este Tribunal Superior o Alta Corte es un órgano judicial de primera instancia en lo relativo a los asuntos que se conocen en estas tres divisiones de acá, ¿sí? Todo lo que se conoce, tanto demandas civiles como controversias conyugales, como hipotecas, como ejecuciones de contrato, todo eso se resuelve, lo resuelve la Alta Corte como si fuera de primera instancia, ¿sí? Es decir, uno llega directamente a la Alta Corte a resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Pero así como resuelve asuntos de primera instancia, ¿sí? Dice aquí, eh, actúa como tribunal de apelación, o sea, es decir, tribunal de segunda instancia. Entonces, hace las dos, ¿sí? Por un lado está la primera instancia que resuelve casos de las tres divisiones que acabamos de mencionar, y por el otro lado, ¿sí? Conoce asuntos de apelación, de sentencias, ¿sí? Aquí la vamos a ver, ¿sí? La Divisional Court, bueno, el Tribunal de Apelación a través de una división grande que se llama Divisional Court, ¿sí? O Corte Divisional, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta Corte Divisional o Divisional Court? ¿Sí? Esta se compone estructuralmente de 2 o 3 jueces que conocen de las apelaciones de jurisdicciones inferiores, es decir, de la de los magistrados y las del condado, ¿sí? Esta Divisional Court es muy grande, entonces se tiene que dividir en tres también, ¿sí? Si se dan cuenta, esas tres son precisamente las apelaciones de estas tres. Es decir, todo lo que se haga acá se puede apelar en la Divisional Court. Queen's Bench Divisional Court, nada más se le agrega el Divisional Court, ¿sí? Conoce de los recursos interpuestos contra las sentencias de los tribunales de magistrados y de condado, y de los recursos contenciosos administrativos que acabamos de ver, ¿sí? El Chancery Divisional Court conoce de los recursos interpuestos contra las sentencias que emiten los jueces de los tribunales de condado en la materia de quiebras, solo en la materia de quiebras y otras que son muy parecidas, otras tantas que son muy parecidas a la cuestión de quiebras, ¿sí? Y por último, la Family Divisional Court, que conoce de los recursos en contra de las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales, de los magistrados de condado y de la Corte de la Corona, es decir, de la Corte o Tribunal de la Corona, que son todos ellos relacionados con temas de corte familiar, ¿sí? Ahora, tenemos entonces ya vimos entonces la Alta Corte o el Tribunal Superior de Justicia, ya vimos lo que es aquí la justicia administrativa, los tribunales de condado y los tribunales de los magistrados, ¿vale?
Es decir, ya vimos estas de acá. La alta corte, los cortes de condado y los cortes de magistrado, ¿sí? Hay instrumentos que se requieren o que se necesitan, ¿sí? Para precisar de la alta corte y los vimos la clase pasada y los volvemos a retomar, ¿sí? Son 4. Por un lado está la Judicial Review, que es un instrumento jurídico por medio del cual la alta corte, ¿sí? Ejerce un control judicial sobre las decisiones administrativas. Decisiones administrativas, ¿sí? Nada más. Luego, este Judicial Review, yo les decía la clase pasada, solo se limita a estudiar la parte legal, si es legal la decisión de los jueces, ¿sí? Es decir, si está apegada a derecho, para que me entiendan. Si es lo único que revisa esta Judicial Review, ¿sí? Solamente revisa que las decisiones, es decir, las sentencias de los jueces, vayan apegadas a derecho, ¿sí? Luego, tenemos la figura del mandamus, ¿sí? Que es una orden, yo les decía, de la alta corte, por medio de la cual se le solicita a un funcionario público o autoridad que lleve a cabo una obligación con base en las atribuciones que le corresponden. Y yo les decía, esto se parece como a la figura del writ, ¿sí? Que era cuando el rey mandaba, ¿se acuerdan ustedes? Una orden, se lo mandaba al sheriff o se lo mandaba al señor feudal para que llevaran a cabo cuestiones de justicia, ¿sí? Es decir, llevaran a cabo una cuestión de orden judicial, ¿sí? Pero en ese tiempo, bueno, obviamente tiene sus diferencias, pero digamos que es un antecedente el brick del mandamos, ¿sí? Luego está la prohibition, que ya habíamos dicho también, es una orden emitida para evitar que un tribunal inferior, es decir, que de los magistrados o del condado, ¿sí? Se exceda en su jurisdicción, ¿sí? O que actúe en contra de las reglas de la justicia, ¿sale? Entonces, cuando hay alguna violación de las reglas de la justicia o cuando hay una violación de jurisdicción, ¿sí? Por parte de los tribunales o de las cortes de los magistrados y de las cortes de condado, entonces hay un instrumento jurídico de la alta corte que se llama prohibition, y entonces les emiten esa orden para que no se excedan estos tribunales. Luego está el certiorari, que es el último instrumento, ¿sí? Y esta también es una orden, pero esta orden lo que hace es anular una decisión judicial inferior, ¿sí? O a una autoridad pública, ¿sí? Un tribunal inferior, una decisión de un tribunal inferior o de una autoridad pública, ¿sí? Lo que hace es anular, ¿sí? Se emitió una decisión y esta figura lo que hace es anular esa decisión y restituir, ¿sí? La decisión por una decisión adecuada y apegada sobre todo a la equidad, ¿ok? Profe, yo ahí tenía una duda. Sí, dime. ¿Para llegar al certiorari tenía que pasar por el Judicial Review o pasaba directamente? No, de hecho estos son instrumentos actuales. No necesariamente, ¿sí? Porque una cosa es que se emite una orden para la jurisdicción, ¿sí? Es decir, que no se extienda la jurisdicción de los tribunales o de las cortes, ¿sí? Que ellos no conozcan de casos que no les corresponden a ellos y ahí está la prohibición. Les dicen, oye, espérate, o sea, esto no te compete a ti, esto no es de tu competencia, si estás extralimitándote a la jurisdicción y a la competencia. Entonces, aguas, ¿no? Esto no te corresponde a ti, ¿sí? O que se está violando, por ejemplo, algún tipo de regla de justicia, sobre todo de la parte de la equidad, ¿no? Del equity que se esté dejando a un lado. Esa es como la prohibición, ¿sabes? O sea, una cosa es que yo te prohíbo que te excedas de la jurisdicción y otra cosa es que yo te anulo, ¿sí? ¿Sale? ¿Sí se entiende? Porque una cosa es la jurisdicción y otra cosa es ya una decisión.
Ya cuando se emitió una decisión, entonces entra el certiorari. Cuando no se ha emitido una decisión y solamente se está transgrediendo la jurisdicción o alguna regla de la justicia, entonces es la prohibición. Entonces son dos cuestiones, dos instrumentos de que de alguna forma van de la mano, pero no es que uno tenga que ser consecuencia del otro. ¿Sí, Monse? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos es independiente, ¿sale? Cada uno de ellos se puede o lo emite la alta corte de manera independiente y por supuesto de manera discrecional. No es que vayan en escalada, no es que primero tienes que meter uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. No. Son cuestiones diferentes que van muy apegadas, pero que no es necesario que se emita una tras otra, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿van bien? Sí, profe, Perfecto. gracias. Ahora, ustedes van a ver que hay en todo derecho, pues hay una cuestión procedimental o procesal, ¿sí? Es decir, está el derecho sustantivo y está el derecho adjetivo. Habíamos visto en clases anteriores que el derecho sustantivo es precisamente la materia de lo que se trata, y habíamos puesto un ejemplo, el Código Civil, pero ese Código Civil también necesita de un derecho adjetivo, es decir, de los procedimientos, los procesos o procedimientos que se deben realizar para que se lleve a cabo adecuadamente el derecho. Y entonces hablamos de los temas procesales de la alta corte. ¿Sí? En la alta corte dice aquí, recordando que la alta corte se divide en la Chancery Division, en la Queen's Bench Division y en la Family Division, en el tema procesal, es decir, lo que se tiene que hacer, ¿sí? La primera, la Chancery Division, utiliza un procedimiento conforme a los principios del equity, ¿sí? Entonces, la Chancery Division es la única división de la alta corte que se adecua a los principios del equity. La Queen's Bench Division y la Family Division se inclinan a procedimientos respecto al common law, ¿sale? Entonces, aquí hay una clara división. Solamente la Chancery Division es la que se apega a estos criterios de la equidad, ¿sí? Ahora, en la práctica, ya en la práctica común, ¿sí? Recuerden ustedes que yo les decía que no se contraponen el equity y el common law, sino que se complementan, ¿sí? En la práctica, el equity complementa por un lado, ¿sí? Y corrige, también es una forma de corrección del common law cuando no se apega a cuestiones de justicia. Cuando se aleja de la justicia, entonces entra el equity, es decir, podemos nosotros irnos por el procedimiento del equity en paralelo con lo del common law y entonces solicitar que se haga una revisión de la sentencia que no está apegada, puede ser que esté apegada a derecho, pero que no está apegada a la equidad, ¿sí? Y por supuesto que esas apelaciones sí resultan en el orden ya práctico, en el orden del día a día, sí se logran realizar, ¿sí? Estas apelaciones. Ahora, ya estamos en los tribunales o corte de la corona, es decir, la que está al ladito de la alta corte en su organigrama, ¿sale? Que serían, diríamos que de forma paralela a lo que es la alta corte. ¿Sí? Está por un lado la alta corte y la corte de la corona están como en el mismo nivel, por decirlo así. ¿Sí? Esta alta corte de la corona tiene 77 ciudades, ¿sí? Tiene presencia en 77 ciudades, solamente en Inglaterra y Gales. ¿Sí? No estamos viendo que es de la cuestión de Escocia, porque Escocia se considera como un sistema mixto, porque cuestiones de orden civil las toca el derecho romano o se basan en el derecho romano, y las cuestiones de orden común o orden internacional y todas estas cosas están consideradas por el common law, ¿sale? Y hay los criterios también jurisdiccionales de
Irlanda del Norte son diferentes. En algunos casos son similares, pero son diferentes a los de, sobre todo de Inglaterra y de Gales. Gales y Inglaterra son aquellos que llevan a la mano los tipos legales, el organigrama legal y todas las cuestiones legales son estas dos las que llevan a la mano, ¿sí? Entonces, en Inglaterra y en Gales hay la presencia de los tribunales o Corte de la Corona, están en 77 ciudades, conoce de temas penales esta corte, tales como son los temas penales ya, ¿cómo diríamos? Los ilícitos ya fuertes, temas de violación, de homicidio, de secuestro y de asalto armado. Actúa como un tribunal de apelación, ¿sí? De las sentencias de los tribunales de los magistrados, ¿sale? No de los tribunales de condado, sino de los tribunales de magistrados, ¿sí? Chicos, pregunta, ¿por qué no de los tribunales de condado? Porque esos son de materia civil. Porque más bien son de materia civil, son de materia civil. De contractual y de... Ajá. Contractuales y de la otra. ¿Y de? Sí, vas bien. ¿Y de? Responsabilidad civil, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, ¿por qué no los tribunales de Corte de la Corona o Corte de la Corona conocen de sentencias dictadas por los tribunales de condado? Porque los tribunales de condado trabajan materia civil y no penal, ¿sí? Los tribunales de magistrados son los que trabajan, ¿se acuerdan ustedes que vimos que era el 95% de los casos porque eran casos de orden menor? Bueno, pues aquí se trata de sentencias. Por un lado, conoce de los temas ya más fuertes penales, que los temas leves los tratan los magistrados, los temas fuertes, los ilícitos fuertes, los trata directamente la Corte de la Corona, pero también conoce de apelación de las sentencias que se emitan en contra de las decisiones de los magistrados, es decir, de los delitos menores, ¿sale? Si nosotros como abogados queremos apelar ante los magistrados, ante la Corte de los Magistrados, porque consideramos que su decisión no fue la correcta, entonces nos vamos directamente con la Corte de la Corona para meter nuestra apelación, ¿sí? En contra de esa decisión de los magistrados. ¿Se entiende? ¿Niños? ¡Yuhu! Sí. Sí. ¿Ya no se han dormido? No. No. Okay, muy bien. No. Luego está la Corte de Apelación. La Corte de Apelación es el órgano que sigue, después está arribita, después de lo que es la Corte de la Corona y lo que es los tribunales, ahí, ¿cómo se llama? Ahí, estos de acá. Acá la Alta Corte, perdón, la Corte de la Corona y la Alta Corte, están arribita de ellos, ¿sí? La Corte de Apelación. Y dice, tiene su sede en Londres, se integra por los famosos Lords of Appeal, ¿sí? Que conocen de materia civil y penal. Ahí ya conocen de los dos, de civil y penal. Por lo tanto, ahorita vamos a ver que en materia civil conoce de apelaciones en contra de sentencias emitidas por la Alta Corte y los tribunales de condado, ¿sí? Porque es materia civil, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una resolución, acuérdense que la Alta Corte funge, habíamos dicho que fungía como tribunal de primera instancia y también como tribunal de apelación, la Alta Corte. Por lo tanto, si hay una sentencia emitida por la Alta Corte como tribunal de primera instancia, entonces tú puedes apelar directamente en la Corte de Apelación, ¿sale? Si hay una apelación que se hizo en el Tribunal de Condado hasta a la Corte de primera instancia, a la Alta Corte, ya la Corte de Apelación no funciona como un órgano revisor de la apelación, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es, a dónde recae eso, ¿sale? ¿Vamos bien? Entonces es materia civil, por lo tanto es tribunales de condado y Alta Corte. Es de estas dos sentencias que emiten estos dos órganos jurisdiccionales,
es lo que conoce la Corte de Apelación, la cual radica en Londres, ¿sí? Y estos son los Lords of Appeal, los que conocen de las apelaciones. Ahora, no solamente conocen de cuestiones civiles, sino también de órdenes penales, de cuestiones penales, ¿sí? En materia penal, conoce de apelaciones en contra de sentencias de los tribunales de la corona, ¿sí? Tribunales de la corona. No conoce de los tribunales de los magistrados, sino solamente tribunales de la corona. ¿Ok? Sus decisiones, las decisiones de la Corte de Apelación son de carácter obligatorio para todos los tribunales, ¿sí? Es decir, la decisión que ponga o que emita la Corte de Apelación la tienen que ejecutar todos los tribunales, les guste o no les guste, ¿sí? Si la Corte de Apelación dice la sentencia es declarada llana y se desecha, y lo tienen que hacer caso. No hay de que, no, espérame, yo como órgano jurisdiccional digo, no, yo no estoy a favor. Pues aunque no estés a favor, es de orden obligatorio, ¿sale? De estas, como precisamente conocen de cuestiones mucho más especializadas y mucho más complicadas, entonces nada más, dice, se conoce aproximadamente de 1 millar, de 1000 asuntos al año. Pero bueno, pues divídanlo, ¿no? Dividan 1000 asuntos al año y tampoco es tan poquito, ¿no? Pero se va especializando. Conforme va subiendo, se va especializando los casos que tocan estos tribunales, ¿no? Ahora, tenemos la Corte Suprema del Reino Unido, ¿sí? La Corte Suprema del Reino Unido es el top. Es la Suprema Corte de la Nación de aquí de México, ¿sale? Entonces, está constituida por 12 jueces, ¿sí? Que se llaman Justice of the Supreme Court, ¿sí? Estudia alrededor solamente de 100 asuntos al año, ¿sí? Estos asuntos provienen de la Corte de Apelación, de la que está bajito de ellos, ¿sí? Si la Corte de Apelación no puede resolver asuntos que están abajo, que son de la Alta Corte y de las Cortes de la Corona, y por supuesto de los tribunales de los magistrados y de los tribunales del condado, entonces quien conoce, ¿sí? Lo que ya no puede hacer la Corte de Apelación es la Suprema Corte o la Corte Suprema del Reino Unido. ¿De acuerdo? Si el asunto es de importancia pública, esta corte puede conocer de asuntos de alta corte, de la alta corte. Es decir, está la alta corte aquí. ¿Sí? Sí ven mi imagen, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Está la alta corte aquí. Arribita de la alta corte, ¿sí? Está la Corte de Apelación y luego viene la Corte Suprema, ¿sí? Pero hay casos en la que se le llama leapfrog, es decir, salto de rana, porque el asunto que se toca en la alta corte ya no pasa hacia la Corte de Apelación, sino se salta directamente por el interés público a la Corte Suprema. ¿Se entiende? O sea, se saltan la jerarquía de la Corte de Apelación, se la salta. Eso se llama leapfrog y son cuestiones muy raras cuando hay este salto de rana, pero sí han existido. ¿Ok? ¿Aquí también pasa eso? No. Aquí también es que nosotros no tenemos Corte de Apelación. ¿Es como más directo? Nosotros tendríamos lo que es, por ejemplo, está el juez de primera instancia, ¿sí? Luego puede conocer de caso el juez de distrito o los magistrados o el juzgado de circuito, que está compuesto por 3 magistrados. Y luego de ellos, que es donde seguramente se promueven los amparos, por ejemplo, en el juez de distrito se promueve el amparo indirecto. Y y en los juzgados de distrito, en los colegiados, perdón, en los juzgados, ahí se me fue, que es de circuito, conocen 3 magistrados, ¿sí? Entonces, hay un juez de distrito que conoce de amparo indirecto y puede conocer de amparos directos en algunas ocasiones, y hay los jueces de circuito o los magistrados de circuito, que son 3 y conocen del amparo directo, ¿sí? Si esos no resuelven, si uno va en contra de la resolución
de los magistrados, supongamos que yo presento mi demanda, se lo presento a un juez de primera instancia, ¿sale? La sentencia, vamos a poner en el ámbito laboral. El laudo, que se llama, es la sentencia que emite, se emite en el área laboral, el laudo va en mi contra y yo puedo solicitar, ahí no hay, por ejemplo, en laboral no hay apelación, sino me voy directamente al amparo, ¿sí? El amparo es un amparo directo y voy directamente a los tribunales de circuito a meter mi amparo, ¿ok? Si esa resolución no me favorece a mí o a mi cliente, entonces, y dado el caso que es de suma importancia, puedo elevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Pero en este caso yo no puedo de la sentencia de primera instancia saltarme, hacer un leapfrog, saltarme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que, hay un principio que existe, se llama principio de atracción, a menos que la Suprema Corte diga, ese caso es bien importante, ¿sí? Yo lo jalo y yo lo resuelvo. Regularmente aquí en México, en todos lados, ¿no? Ese tipo de casos ya se resuelven de una forma más política que jurídica. Les pongo un caso, el de Florence Cassé. No sé si recuerdan ustedes el caso de Florence Cassé. Sí. Bueno, pues ese se elevó, hubo un principio de atracción de la Suprema Corte y resolvió el caso la Suprema Corte, ¿sí? Ahora, este tipo de casos son tanto en el Reino Unido y en los demás países como aquí en México, casos extraordinarios que tienen una repercusión política y es más vale que los resuelva la Corte Suprema o la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Pero en una cuestión ordinaria no podemos hacer ese salto de rana de primera instancia a la Suprema Corte. Tendremos que pasar forzosamente por los tribunales de circuito o por el juez de distrito. No hay de otra. ¿Vale? Ah, ok, gracias. Sí. Esto ya lo van a ver más claro. Es que no nos quiero hacer tantas bolas porque todavía no llevan procesal, teoría del proceso. Creo que la llevan en tercero, ¿no? ¿O ya la están llevando? No, no. Todavía no. No. Les va a quedar muy, muy claro esta parte de cómo va en la escalada. Primero está jueces de primera instancia, luego juez de distrito, tribunales de circuito y luego Suprema Corte de la Justicia. Les va a quedar más claro cuando vean teoría del proceso. Ahí les van a explicar todo eso, pero más o menos quedó claro, ¿no? Más o menos les expliqué este salto rana que se da por el principio de atracción. ¿Sale? Ya lo van a ver. Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. No, ok. Ya. Para cerrar, vamos a ver un poquito los antecedentes de la Corte Suprema, que son muy poquitos. Esta instancia judicial, que es la de mayor jerarquía, se encontraba anteriormente, hasta el 2009, me parece, no, 2005, aquí dice 2005, se encontraba en la Cámara de los Lores, ¿sí? La Cámara de los Lores es quien tenía o a quien le pertenecía la Corte Suprema del Reino Unido. Y la pregunta necesaria y obligada sería, ¿por qué diablos el poder legislativo resolvía cuestiones del poder judicial? ¿No? Es como si, imagínense, como si la Cámara de los Senadores, como si no hubiera Suprema Corte de la Justicia de la Nación y quienes resolvieran serían un órgano colegiado de la Cámara de Senadores. ¿Eso se podría? No, porque entonces transgrede, viola el principio de poderes, del equilibrio de poderes, ¿sí? Que es que cada poder de la nación, de la federación, tiene diferentes funciones. El Ejecutivo no puede transgredir las funciones del Legislativo, ni el Legislativo del Judicial, ni el Judicial del Ejecutivo. Entonces, cada uno tiene sus funciones. Imagínense que en este antecedente y hasta 2005, o sea, hace poquito, son 15 años, hace 15 años todavía conocía de los asuntos relevantes la Cámara de los Lores y no había una Corte Suprema del Reino Unido. Se componía, así como hoy se compone de la Corte Suprema de 12 miembros, también conocían
12 miembros de la Cámara de los Lords conocían de asuntos que más o menos eran de 70 asuntos los que se resolvían al año. O sea, nada, ¿no? Nada. Las decisiones que emitían eran vinculantes a todos los demás tribunales, obligatorias, ¿no? Y ya para el 2005, el Parlamento, en general, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, adoptaron una ley que se llamó Ley de Reforma Constitucional. Esta ley fue la que estableció la división propia de las funciones de los poderes, ¿no? Del poder parlamentario, del poder ejecutivo, que va por parte del gabinete y del primer ministro, y por el otro lado del poder judicial, que el máximo órgano, ¿sí? Lo constituyó o se crea una Corte Suprema del Reino Unido, ¿sí? Dice, las atribuciones de jurisdicción, entonces, de la Cámara de los Lores fueron transferidas completamente, ¿sí? Las funciones jurisdiccionales a la Corte Suprema del Reino Unido. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? No. ¿No? No, tampoco. Este documento se los envío para que lo tengan, ya no tengan que estar revisando como el PDF, que es lo mismo, pero aquí ya viene más estructuradito, ¿sí? Entonces se los envío para que ustedes puedan estudiarlo, ¿sí? ¿Dudas? Entonces, ¿no hay ninguna duda? ¿Se entendió todo? Sí. Sí. Bueno, chicos, mande usted. No, nada. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, nos vemos el miércoles, ¿no? Y en ipso facto subo el video. El video de la clase pasada ya está arriba. No les mandé mensaje, perdón, se me fue mandarles mensaje para avisarles que ya está arriba el video. En cuanto tenga tiempo aquí, más o menos como a las 6, les subo este video. Y aparte les subo el PDF, ¿sí? Profe, una pregunta. Todos los videos de todas las clases están en YouTube, ¿verdad? Sí, todos los videos. Oigan, qué gachos, no le dan like. O sea, ¿qué les cuesta darle like? Nada más los ven y ya. O sea, pónganle like todos. Hoy le doy like. Todos Ahorita deben de le doy darle like a todos. 40 personas. Los 40 tienen que darle like así. Tienen que Punto darle extra. por lo menos 40 likes. Profe, ¿cuántos ¿Y si likes para llega? que nos dé un punto extra? ¿Qué? ¿Cuántos likes Vamos a para ver. que dé un punto extra? Lo hacemos famoso, ¿eh? Si me dan mi placa esta de YouTube, pues les pongo. Pero no va a pasar, porque o sea, todos lo ven y nadie le pone like. ¿Cuántos suscriptores para que nos deje unas preguntas de recuperación en el examen? Mejor un No, punto ese ya es para Esa es pasar. muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que llegando a los para puntos... punto extra, para punto extra. Bueno, Para para punto punto extra. extra. Punto extra si llego a los 160 suscriptores, ¿va? Va. Seguro. Segurísimo. Seguro. Dilo. Segurísimo. Ya dijo. 160 suscriptores. ¿Sale? Profe, Al pero ratito tomando en mismo cuenta se que somos votan. como 40, Pero ¿no? punto extra sobre calificación final. No, Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ah, no, pues sí. no. Punto extra sobre el examen, el segundo examen parcial, ¿va? Que es más difícil. Calificación final. 160. No, parcial. Profe. 200 para que sea sobre la calificación final. Ándele. Sí. No, porque a todo mundo le van a decir. diamante. No, el chiste es que no nada más estén inscritos al canal, sino que vean los videos. Obviamente, no los van a ver cuando les gusta. Entonces, y luego ya que tengan el punto, todo el mundo se va a suscribir. No, No, ahí lo dejamos, ¿verdad? Por no. favor. Punto extra del segundo examen que créanme que va a ser necesario. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero ni tan necesario, porque te estoy dando el material, ya, así, este material ya bien digerido, ya, de cada minuto. Pero bueno, ¿sale? Entonces, Dale la campanita, profe. hoy denle campanita para que les lleguen las notificaciones. Entonces, hoy a las 7 de la noche, ya deben de haber, ¿qué dijimos? ¿200, Shelha? ¿Qué? 160, 200 eran para el punto No, extra. pero 200 para la final. calificación. ¿Cuántos tiene ahorita, profe? Tengo como 108, 100 y cacho. Entonces, Ah, sí, seguro.
Sale, ya está. Y ¿qué más? Y ya. Listo. Ok, Bueno, cuídense mucho. bye. Gracias, profe. Bye. Bye. Bye, hasta luego. Adiós, niños. Bye, bye, profe. Bye, bye. Adiós, profe. Adiós, chicos. Bye, bye.